En el episodio de hoy hablaremos de inflación y recesión. Y para eso invitamos a un amigo y especialista del mercado, Roberto González. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Félix. Bien. Pues les hago la pregunta. ¿Estamos entrando a recesión en Estados Unidos, México, sí o no? ¿Qué piensan? Recesión. A ver, el Estados Unidos viene de un crecimiento o decrecimiento ya por 2 trimestres consecutivos. A eso se le llama recesión, ¿no? Si vamos por el significado así como en el libro, ¿no? By the book. Ahora, que estén reportando en general las empresas, que acaba de hacer los reportes, que estén reportando gran parte de ellas buenos números o números, digamos, razonablemente buenos a comparación de lo que se esperaba, eso te da a pensar que, pues, no saben, no podría, te contradice un poquito a lo mejor esa cuestión de la recesión técnica, como lo llama el mercado, ¿no? Si también, por ejemplo, vemos lo que comentan los funcionarios de Estados Unidos, ¿no? Llámese el gobernador de la Fed, la secretaria del Estado, de la Tesorería. Ellos también no quieren llamarle ahorita a la época en la que está la economía como recesión. Por obvias razones también, ¿no? No les conviene. No Pero generar pánico, no quieren generar principalmente. pánico exactamente. Pero si también ves el otro lado de la gente, o sea, la población, cómo lo está sufriendo en cuestión de que el precio de la gasolina, ya quitamos el petróleo, sino la gasolina que ellos, la economía norteamericana vive en gran parte de eso, de los autos, ¿no? El movimiento, del transporte, cómo está de alto, cómo ha estado de alto, el precio del galón allá, cómo está también el supermercado también allá. Eso ya, hablándose del bolsillo del consumidor, ya es otra historia. Bueno, pero también, hablando específicamente de la gasolina, llegaste a ver precios de $5 por galón, hasta 5.60, A mí me 6 tocó 6, en que fui a San California. Diego. Sí, en California llegaste hasta 6, $7 por galón. En Houston, que es de lo más barato, Texas en general, llegaste a 5. Y ahorita ya estás empezando a ver precios de 3.20, Claro. 3.40. Entonces dices, a ver, hay dos cosas. ¿Es por recesión? ¿Es por inflación? ¿O es por la guerra y el control y el poder que tiene el petróleo en el mercado? Ya veíamos precios del petróleo llegaron hasta 126, 127 del Casi WTI. Y ahorita estás hablando que está cotizando en 93, $94 aproximadamente. Entonces, yo creo que es muy complicado el tema de poder llamar si estamos en recesión. ¿Por qué? Número uno, no es como en el 2008, no es como en el 94, etcétera, no es como el 2001. Siento que es un tema que nunca se ha vivido. Entonces no existe un tracking record donde puedas decir, déjame me baso en lo que haya pasado anteriormente. Más aparte, súmale que en la era tecnológica va avanzando, la facilidad para entrar a los mercados de cualquier edad es mucho más sencilla. Hasta un huerco de 12 le puede decir a su papá, préstame tu clave del internet y ahí compra y vende acciones sin saber qué está haciendo. Y pues entras muchísimo más fácil. Entonces eso hace que la volatilidad de los mercados, yo no me acuerdo desde que entré al mercado en el 2011 de ver volatilidades tan fuertes en un día. O sea, de repente estás viendo 3,5% positivo y cierra 2% negativo. Estás hablando de un índice. Entonces, yo creo que también eso no es que hayas entrado o salido de una recesión. Siento que es muy complicado decir si estamos o no, pero creo que la facilidad de entrada al mercado, la cantidad de dinero que hubo en exceso en la pandemia por impresión de Estados Unidos, le dio, pues podemos decir, le perdiste un poco más de miedo al mercado. Entonces, pues la gente jugó e hizo a diferencia como De era hecho, antes, sí. institucional. Ahorita, por ejemplo, que mencionas la parte de mercado, la cantidad de activo o de dinero o de posiciones, digamos así, ¿no? De la banca, llámese las bancas privadas, las bancas patrimoniales en el mundo en general, especializadas. En el mercado ahorita la cantidad de activos a comparación de un porcentaje a como ha estado en épocas, como ahorita decías, 2008, 2001, es de un 66%. Y en ese entonces, cuando eran crisis como la de 2008, rondaban el 20, 30% a lo mucho. 2001 es más o menos la misma historia. Es el doble, 60 y tantos por ciento, casi 70%. ¿Qué te podría decir eso también?
O sea, justo como mencionabas el punto, ¿no? Dinero fácil, ¿no? Tasas muy bajas en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay tasas bajas en el mercado? Es dinero sencillo. La gente lo que quiere es propiciar es más economía, ¿no? Más movimiento, porque así hay más crédito, más consumo. Ese consumo también le beneficia a las empresas, producen más, que al final repercute de forma, es un círculo virtuoso que repercute en el consumidor, ¿no? Entonces, ese dinero sencillo, dinero fácil, creo que fue a dar a justamente al mercado accionario, por Claro. ejemplo. Pero ahora que ya se está invirtiendo esa cuestión y que la Reserva Federal está quitando del mercado ese dinero sencillo, el quantitative tightening que le llaman el QT, ¿qué pasa con eso también? Eso le empieza a pegar por el otro lado a la economía en sí, ¿no? La gente empieza a no tener ese dinero, se empieza a ir. Empiezan a subir tasas en general los gobiernos o la Reserva Federal. Eso también crea un dinero más caro, ¿no? Que también empieza a decrecer un poquito con el propósito de mermar la inflación, que la inflación está altísima. Como bien dices, esta situación que estoy tratando de platicar un poquito no se ha repetido en la historia. Nunca ha ocurrido esa combinación extraña. Yo creo que esa combinación que acabas de decir, o sea, el imprimir dinero, dejarlo en el mercado, lo que pasó en 2008, súmale después pandemia, después súmale todos los que estamos viviendo de guerras y desacuerdos, falta de suministros y demás, pues sí, eso no lo encontramos en los libros. Yo no recuerdo que eso viniera en parte de los libros, ¿no? Seguramente en 10 años van a estar estudiando lo que está pasando ahora. Totalmente. Pero lo que sí es cierto es, y te digo porque he leído muchos analistas y mucha gente me ha preguntado desde qué es el término. Lo que sí es cierto es que sí se ha declarado ya recesión técnica. Técnica ¿no? sí, Sí, claro. técnica By the sí. book, Técnicamente, digo, para quien nos esté escuchando, ¿cómo explicaría la recesión técnica? O sea, ¿qué es una 2 trimestres Negativos. consecutivos con un número negativo, un número rojo. Eso es una recesión tal cual. ¿Qué significa decrecimiento, si lo quieres ver así, ¿no? Comparación del pasado, decreces. O sea, estás haciéndote más pequeñito, por decirlo otras palabras sencillas. Eso es una recesión por el libro, académicamente hablando, ¿no? Pero lo más raro es marcas una recesión ahorita y ni siquiera has tocado el punto más bajo de la pandemia. Entonces, como que tampoco tiene mucho sentido porque una cosa es by the book y una cosa es lo que en verdad. Y hablando del 2008, pues yo no los compararía. Yo diría que no tienen absolutamente No, nada nada. que ver. No. Porque el 2008 no fue imprimir dinero, fue prestar dinero a lo mal, o sea, sin sentido. No, bueno, Entonces, a lo que me refiero de 2008 es cuando empieza la crisis financiera, empezaron obviamente, Al a QE. sacar dinero y Claro, empezaron a inyectar más también. Esta inyección que duró, pues, todos estos años. Entonces, Justo. imagínate, por eso Estados Unidos está viviendo la inflación a estos niveles. De hace como 44 años no lo habían visto. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen 20 años de estar Imprimiendo. dinero, que empezó, sí o Ahora, sí, o que yo ese recuerde, 2008, sí. 2009, cuando Y pasó la ese crisis. tema ¿no? justamente que dices del imprimir dinero también significa deuda en Estados Unidos. O sea, deuda que el mismo mercado norteamericano, o sea, lo pueden comprar otros países, ¿no? Si queremos poner en contexto cuánto debe Estados Unidos de lo que produce, debe creo que 1.5 veces lo que produce como economía, lo debe. O sea, con toda la economía que están, con todas las empresas, llámese Apple, las más grandes del mundo, ¿no? Google, Ujú. Amazon, lo que quieran, ni siquiera con esa producción que está teniendo puede solventar la deuda que debe. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, ahorita que están subiendo las tasas de interés para controlar esa inflación tan alta que le está pegando al bolsillo del consumidor de cualquier persona como tú y yo, si eso también sube, significa que la deuda que ellos deben va a subir también, van a pagar más intereses a todos los que tienen los poseedores de esa deuda, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Se va a hacer todavía una bola de nieve más grande O sea, y más las grande. empresas, hablas de las Sí, empresas, ¿no? sí. La empresa que tiene un crédito, se le sube las tasas y va a pagar más intereses y su utilidad va a ser más chiquita. pues es En que general, sí. también el tema como dices, o sea, obviamente es una bola de nieve, pero pues Estados Unidos siempre ha debido más de lo que tiene. Entonces ahorita, pues fue con pandemia, imprimió ¿cuánto? 3.7 trillones de dólares, Más o llegó menos. como a 12 trillones de deuda interna, sin contar la externa, Sí. de interna. 12 trillones de dólares, ok. Y dices, bueno, ¿cómo la va a pagar? ¿Qué te respalda Estados Unidos? Pues nada. El dólar, ok. Pues- ¿El dólar te respalda? ¿Es la moneda más fuerte del mundo? Sí.
pero pues no tienes un respaldo económico como antes. Es decir, oye, pues por lo menos tengo reserva de oro y con eso voy a No controlar lo la tienes inflación. para ese tamaño, ¿no? No Claro. tienes absoluto. De hecho, puede ser que la bóveda está vacía y nunca vas a saber se si sabe está ese o no dato está tal cual, el ¿no? respaldo, ¿no? Sí. O sea, en verdad, ahorita la moneda americana, tal cual el dólar, no está respaldada por absolutamente nada más que la propia economía. Pues sí Sin tiene... embargo, es sí, la moneda de refugio. Sí, Totalmente. actualmente. Por eso, Yo lo que por eso ese pienso es el es- respaldo. Ta- Pero yo lo que tal- pienso es por la capacidad que tiene Estados Unidos, obviamente, para producir, para vender. Ese es el respaldo, su la propia producción, economía. Claro. Sí, Claro, pero eso sí, justamente toda esta bolita de nieve que estamos diciendo, o sea, todo lo que venimos platicando, ¿no? Que la economía está en recesión, sí o no, y que está decreciendo, entre comillas. Si llega a seguir esto, ¿cómo van a respaldar todavía más esa deuda que es sigue correcto. creciendo? Eso es una bola de nieve que sigue creciendo y sigue creciendo. Y al mismo tiempo, quienes controlan las tasas de interés, la Reserva Federal, tiene que, de alguna manera, como que balancear en no subir tanto la tasa, sí en parte para que no le pegue al consumidor, pero no en parte tampoco tanto para que no paguen más intereses a todos los deudores que tienen en general de la deuda que ellos mismos emiten. Ujú. Entonces es una mezcla muy complicada de poder balancear y al mismo y digo, por encima de todo eso, tienes una economía que está mal, ¿no? Que vienes de recesiones, o sea, estamos diciendo que vienes de algo... No, y eres la más fuerte y no puedes crear incertidumbre o descontento porque el mercado se pone en pánico y olvídate, ¿no? Ujú. Claro, es que la globalización que estamos viviendo, o sea, ahorita estamos hablando de inflación en Estados Unidos y lo que está pasando allá, pero si eso lo pasamos a México, Pues, o sea, allá tiene una inflación tremenda y ya esa inflación se va permeando y ya la tenemos en sí, México también. está a niveles muy Hace varios parecidos. años, Banco de México también ha estado subiendo las tasas y que se espera que todavía la suba más, ¿no? Hasta Sí. niveles de 9,950 para fin de año. Y yo creo que la inflación, para que la controlen, porque ya no es una inflación, pensemos que ya no existe la inflación doméstica, estamos globalizados, toda la inflación viene Se traslada. de nivel, o sea, de otros países, en este caso Estados Unidos, ¿no? No, y aparte Están pegados. si lo tomas tal cual, pues la inflación es una mentira. Está Ah, sí, la de aquí. disfrazadísima la de Ay, México. Esa inflación, ¿Cómo la que es una inflación. mentira? No, la inflación. Yo creo que Ah, lo que ya, se ya, refiere o sea, Arturo es la inflación, el INPC en México, ¿no? Es una El mentira. INEGI lo que mide aquí, La tortilla. la canasta básica en sí. O sea, es una A mentira ver, total. Sí, o sea, es algo surreal, ¿no? Tal cual es surreal. No puedes medirte. A ver, tú vas al súper. ¿Cuánto costaba el kilo de, qué te digo, no? No, bien de- fácil. De huevo, o de sí, tortilla, o de ¿cuánto lo que está tú ahorita- quieras. ¿Cuánto está ahorita el huevo, por ejemplo? Pues ¿no? como 80 pesos en vez del el de Ah, sí, sí, 30. vas al súper. Sí. Sí, para que veas. No, ni idea. ¿Cuánto? Digo, eso vete a lo básico, pero si te vas a algo un poquito más así, la carne, ¿no? O sea, vete a la carne asada que aquí usamos mucho. ¿Cuánto ha subido el kilo de carne en general del ribeye, por Pues decirte entre algo, 20 y ¿no? 30%. Fácil. Sí, No, a lo que va, fácil. a lo que Y va luego, la o sea, inflación es del 8, pero realmente ese lo que tú consumes es del 20 no es o del eso, 10. Compadre, no es eso. vete a los Mucho más. aceites. Sí. Así de sencillo. Estás Ah, hablando, bueno. es que por eso digo que es una Eso también mentira, tiene porque con nada lo de más la lo guerra. basan en ciertas cosas que son de productos de primera necesidad, pero no es así, o sea, todo varía dependiendo cada una de las Claro. cosas. Entonces, un ejemplo, un aceite ahorita vale 100% más. Ujú. 100% Mucho tiene más. que ver lo de Ucrania. ¿Qué va dentro de los aceites? Pues todas las papas fritas, todo lo que usas que van en Cierto. bolsa, ve los precios. Todo ha subido entre 70 y 80%. Vámonos más profundo. Alcohol. Porque el alcohol ocupa destilación, etcétera, etcétera. El Procesos, proceso. todo de grano, demás, barrica, etcétera. Ve las botellas. Han subido 50, 70% de precio. Entonces, oye, que el huevo ha subido 10. Pues sí, pero pues no. Digo, es que lo hay- miden, obviamente lo miden, yo creo que respecto, si tú te vas a la base comparable, o sea, si somos 110 millones de personas en el país, el 60% de eso se mide por la canasta básica, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí va la cuestión. Pero aún así sigue siendo surreal, porque esa gente como quiera, ese porcentaje de la población también depende Consumen de otras cerveza cosas. Tal y cual, lo que tú claro. quieras. No nada más consume la canasta básica, consumen otros tantos alimentos y otros tantos cosas que también es consumo discrecional. a lo Ejemplo, mejor, ¿no? toda la proteína, pollo, carne, Sí, pescado, etcétera. Altísimo. Entonces, esa inflación, controlar ese tipo de crecimientos, como bien decías, que la tasa suba al 9%, no 9,50, al mismo tiempo le pegas al crecimiento de cómo quieres que suba la economía, pero no puede que suba tanto porque la inflación también está ahí. Entonces, es una combinación Claro. muy complicada que a la vez súmale que está entrelazada. con No, lo y de la luego Fed. súmale que los sueldos no se ajustan en base a la Ah, bueno, inflación sí.
y vas Sí. todo de la mano, entonces... Bueno, ¿y qué piensan de todo este plan que ha traído López Obrador para controlar los precios con no cobrando impuestos a cierto tipo de productos? A ver, Que eso es, mucho lo han criticado que, a ver, no es suficiente. eso es bien creo yo. sencillo, Félix. Lo único que hizo es poner un incentivo en el precio del petróleo. A ver, te lo explico fácil por qué lo hizo. Pemex es dueño del crudo. El crudo subió de $60 a 120. Pero la materia prima ya terminada, o sea, la gasolina, subió 40%. Ujú. Pues ve el margen, obviamente, pues sigue vendiendo crudo, compra gasolina y se gana la mitad. Y pues dice, bueno, pues le quito los impuestos, me voy a colgar la medallita, voy a ser el mejor de todos. Y pues no, pues simplemente te ayudó el precio del petróleo. Porque lo que subió es el WTI, que es el crudo. Sí. El precio de la Sí. gasolina, pues no ha subido tanto en comparación No, pues. contra el crudo. No, y aparte importamos gran parte de gasolina. ¿no? No, de hecho nosotros vendemos crudo sí, y compramos sí, gasolina. de eso no Cuando el tenemos precio la está gestión. abajo de 70, que son los forwards que tiene México, pues nosotros Sí. nos cuesta, nos duele y perdemos. Exacto. Pero si está arriba de 70, nosotros pagamos el crudo, o sea, compramos el crudo a 70 y nos lo venden digo, lo vendemos Vamos a 100. sí. 100, ahorita 94. Ya. La otra, dijimos que ya Estados Unidos recesión técnica 2 trimestres negativos. En México no hemos llegado a ese nivel. ¿Tú crees que crees? vayamos a llegar? Pues es que Pues, México, pues si lo ves, los últimos 7 años no ha No. subido. Digo, ya estamos creciendo nada. O sea, Sí, estamos a suena nada. punto. Yo creo que Para poner en contexto, es- estamos a punto de de llegar a números rojos. a Sí. números rojos en crecimiento del PIB. ¿no? Es viable que podamos tener números rojos a lo mejor en los próximos trimestres. No sé si al nivel de Estados Unidos que sean continuos. Raramente, o sea, el país o el peso ha demostrado una fortaleza muy grande a comparación de todas las monedas emergentes. ahorita Que como platicar con quiera otros se ha temas. evaluado bastante. Claro, digo, como quiera, de todas formas, ¿no? Yo creo que sí puede tener a lo mejor un número rojo o no sé si continuos o consecutivos. Que estemos en recesión como ellos lo llaman en Estados Unidos. Realmente hablando, si me preguntas, a lo mejor sí. Realmente hablando, dándose datos INEGI y otro tipo de cuestiones que son los que nos dan a lo mejor esos datos, no. Pero si lo aterrizo a como lo El vemos, sentimiento de la gente. sí, yo el creo que sentimiento de la sí lo gente. podemos ver así. Lo acabamos de decir, ¿no? Lo estamos platicando. Los Sí, números sí, de la sí. inflación que tenemos, eso, a comparación de cómo sube el sueldo, no te está dando, ¿no? No, y aparte vamos a hablar del mercado mexicano. Oye, pues ¿qué será un año bueno? ¿Subir cero? Tenemos 7 años estancados en los mismos números. Entre 1, 2 o no sé, güey. No sales Absolutamente de eso. nada. Y el crecimiento, a ver, si hablamos de los últimos 5 años, ¿cuánto ha crecido el PIB? Pues, ¿qué te digo? ¿2%? ¿Uno Un en promedio? 2%. En 5 años. No sé, o sea, O sea, no, entonces, raquítico. pues, el que salgamos tablas, pues yo creo que es No positivo. sí. Es como los reportes. Se esperaba peor. Sí, Pues se esperaba peor. Pues, Sí. sí. Sí, no sé si... Y súmale que eres el país emergente con mejor tasa. ahorita sí. Eres el país que más recursos ha recibido, el país que remesas. estamos en remesas históricas, Sí, lo más alto. y no subimos. Entonces, pues no sé. Yo creo que dentro de lo que pasó post pandemia y todo lo que está pasando con inflación, este reacomodo de economía que también inevitablemente va a pasar, y muchos pensadores así lo comentan, yo creo que México va a estar muy bien posicionado dentro de ese reacomodo y el pastel que nos va a tocar dentro de la economía. Si bien se pone el gobierno Las pilas. a lo las mejor. pilas, que la verdad que lo puede hacer mejor, pero tampoco lo ha hecho mal. Yo creo que sí vamos a salir mejor librados hablando de países como Latinoamérica, ¿no? Híjole, yo no sé. Vea, ahorita en este momento sí pienso de esa manera, pero viendo la crisis que se está viendo en Estados Unidos y obviamente México, porque es un país agricultor, del calor y la falta de agua, pues eres el principal exportador de aguacate, eres el principal exportador de mango, etcétera, de una zona muy grande, ¿no? O sea, de todo el mundo, prácticamente el 33% del aguacate viene de México. Estados Unidos le compra prácticamente el 90% de la producción. Y obviamente si se viene
la falta de agua, porque planea seguir esto, a nivel, estamos hablando que toda la costa de Estados Unidos, Houston, ya empezaron cortes hasta en la Isla del Padre, en Bronzeville y demás, de agua. Ajá. Entonces, si todo esto sigue creciendo, le va a pegar muchísimo a la agricultura. Y eso le puede llegar a pegar a México en inflación más fuerte, las tasas no van a ser suficientes y aparte en el PIB. Híjole, no, sí, obviamente sí es, yo creo que sí es un Sí, creo que factor tiene que que está sí. dentro de la licuadora Ajá. de todo lo que está pasando, pero realmente, o lo que yo entiendo, la sequía es más hacia el norte y toda esta parte de California, y que realmente la agricultura de México está más al centro-sur. Pues Entonces, no no, sé. la sequía está en Francia, en todos lados. general, O Sí, sea, pero estás... sí. El México pegó más, o más bien está Sí. en el norte, ¿no? Sí. Y, Pero sí, definitivamente es pero- un factor sí, crucial, ¿verdad? pero yo creo Pero que no gran lo puedo parte, comparar con el petróleo, sí, por creo ejemplo. que gran parte de las exportaciones de México no es tanto agricultura, van por otros rubros también, ¿no? Sí tiene mucho que ver la agricultura. Entonces, de que vayamos a seguir, o que vayamos a seguir así como Estados Unidos en esa recesión, porque no produzcamos más, no estoy seguro en esa cuestión de, hablándote como de un todo, ¿no? Las exportaciones, no la parte tan más de agricultura, se me hace que sopesa un poco más lo otro. La cuestión, no sé si la cuestión de las tasas, bueno, ahorita ya platicamos de eso también, que tanto la inflación vaya a seguir subiendo, derivado de lo que viene internacionalmente hablando, Estados Unidos principalmente, cómo eso repercute también, las inflaciones altas de allá repercuten también aquí, casi es un espejo. Eso también puede ser un factor muy importante, pero por otro lado, contrasta es el peso, ¿no? Que muy sorpresivamente está muy fuerte. Pues no es que esté muy fuerte, es que simplemente México se adelantó a las tasas de interés primero que nadie. Sí. O sea, nosotros pues, llegamos a 3.50, ¿no? Lo más bajo. Lo sí. más bajo. Ah, Y ahorita estamos a- Empezamos a subir de 3.50 y ya vamos en 8. Entonces, pues fuiste el primero en adelantarte. Estados Unidos nada más ha subido 0.75. Claro, pero también compara el tamaño. Bueno, no, Digo, 1.25. sí, también en parte eso es cierto, nos adelantamos, pero también porque no quieres que se vaya el famoso flight to quality. O sea, no quieres que se vaya todo el dinero. esa es una razón por la cual el peso está en el nivel donde está. Eso es lo que O sea, estoy diciendo, sí. Realmente sí. por eso está Te volviste el peso a estos niveles. te volviste el país más atractivo de todos los emergentes. Porque estamos viendo un momento en el cual el dólar ha agarrado mucho poder dentro de todas las divisas, para poner también En contexto. en contexto, mientras que el dólar contra el peso prácticamente ha estado igual. Todas las demás pierden, el peso no ha perdido. Y eso se ha debido a que subes la tasa a los niveles que estamos ahorita y le estás dando el premio Al peso. al peso. Mexicano. Y eso obviamente hace una estabilidad que el gobierno, pues yo creo que le ha funcionado bastante bien, ¿no? Pero bueno, pregunta para concluir. Si hoy tuvieras, y obviamente es tu opinión personal, si hoy tuvieras dinero para hacer un portafolio, que no tuvieras nada invertido ahorita, ¿tienes la confianza para invertir sin decir en qué ni nada? O sea, simplemente tienes la confianza para invertir, te esperas. Mira, yo creo que lo que haría ahorita es a lo mejor irme un poco más a la parte de deuda, o sea, a lo más seguro, ¿no? A renta fija, como lo llaman en el mercado en general. Me podría ir al CETE, que ahorita el CETE aprovecharía estas tasas. Ahorita estamos hablando de tasas altas, van a seguir subiendo. Perfectamente aprovecharía eso. ¿Por qué? Porque justamente ahorita, con toda esta cuestión de lo que venimos hablando de recesiones, economías también muy golpeadas, ¿no? Puede que sí, es muy viable, creo que pueda darse una caída en general en los mercados en el mediano plazo. Yo que haría ahorita, a lo mejor trataría de estar un poquito más líquido, por eso me iría a la parte más de renta fija, me iría más a lo seguro. Si tú ves ahorita lo que te está pagando versus el riesgo que puedes asumir contra la renta variable o el mercado accionario, con esa volatilidad que puede tener, no sé, o sea, me está dando muy buen rendimiento lo otro versus lo otro que tengo que asumir un riesgo alto, ¿no? Preferiría estar un poco más líquido, más seguro por ahí, y a lo mejor ya viendo a 6 meses, 12, 18 meses, aprovechar si llega a darse eso, y ahí sí, tratar de a lo mejor ya diversificarme más hacia la parte variable, ¿no? Hacia el mercado accionario, donde podría tener más exposición, agarrar un buen momento y esperar una subida, y en el mediano plazo, ¿no? Te hablo de 3 años, algo por el estilo. Yo lo vería de esa manera, ¿no? Me inclinaría más hacia ese lado.
Eso es lo que mi view, no sé. ¿Y tú, Arturo? No, o sea, pienso muy igual que tú. Yo creo que las tasas en bonos corporativos en México ahorita son muy buena opción. Hablando de compañías AAA, algo que te esté pagando cada 28 días, 84. No agarrar plazos largos para poderte tener la Sí. plusvalía de las tasas a conforme ¿Un vayan mes? subiendo. 3 Por lo meses a lo menos, sí, mucho. 3 meses a lo mucho. Y en el caso de si ya tenías un portafolio de acciones, pues yo sería nada más checar, reevaluar lo que tienes, Ujú. probablemente ir comprando poco a poco a lo que DCA. está muy, muy golpeado, si no te quieres deshacer de sus títulos. Y si tu tirada es ir a muy largo plazo, compra las top 10 empresas y quédate ahí sin Vete a un voltearlas a índice, ver. Sí. vete a un índice, vete a algo que sea indexado, no Pero stock estrategia picking, pasiva. yo no haría stock picking a menos que fueran las 10 empresas más grandes o un índice, Me dio al una final de estrategia cuentas, pasiva tal sí. cual, un índice como dice Y Arturo. irlo comprando Lo poco a poco, voy o haciendo a lo sea, mejor un promedio a la baja, como le llaman el Claro. dollar cost average. Voy tratando de cachar cuando tenga alguna caidita, voy agarrando. Ahorita a lo mejor no es momento porque estamos en una subidita, pero creo que sí puede caer después. Voy agarrando, promediando a la baja, estoy líquido, aprovecho tasas altas, estoy tranquilo y seguro. Y en su momento ya veo y me voy a algo más indexado y agarro esa subida, ¿no? Y así me iría. Yo también coincido, no trataría de irme a agarrar una por una al famoso stock picking. Ya. Pues yo concluyo en que, y concuerdo mucho con ustedes, me gustó mucho cómo lo ven, porque ya voltear a ver un mercado de renta fija con el 9%, 8,5%, pues nada despreciable. No. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, la inflación te alcanza ese 9%, Sí. tu dinero no está generando Realmente dinero no. ni está generando nada, ¿no? Me gusta la estrategia de en el corto plazo estar en renta fija, yo me quedaría así, pero con la visión siempre de sí tomar bolsas, sí tomar algo de renta variable, que es lo que realmente va a premiar Sí, tu dinero y le vas a ganar la inflación, no ahorita, pero seguramente en el mediano plazo. totalmente. Entonces, yo creo que muy interesante lo que platicamos y seguramente a los que nos estén escuchando pueden ver mucho esa visión que podamos llegar a tener de a lo mejor estar líquidos, premiar esa liquidez, pero sí con la visión de poderte invertir en algún momento, ¿no? Así es. claro. Pues muchas gracias. No, hombre, a ti. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercados.